¿Ya? Bien. Empezamos con lo que es el laboratorio calificado, el cual está a cargo del ingeniero Máximo Edilberto Guayán Hernández. Y los integrantes son, siguiente, ya, Aguado Claudia Brandi Ricardi, Monroe Atoca Natalie Milagros y Espinosa Carballo Ariana Estrella. En introducción tenemos lo que es el objetivo general, el cual es determinar los límites de consistencia de la muestra de suelo y clasificarlo por el método de AHTO de 8968 o el ACTM de 4318. Objetivos específicos, el cual tenemos determinar el límite líquido y plástico en el laboratorio que se relacionan de manera directa en el contenido de humedad y hallar el límite líquido de la muestra basado en la cantidad de golpes de la casa grande con respecto a la humedad que va presentando el suelo. Lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva sería lo que es el límite líquido, el cual es cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado líquido. Y en el caso del límite plástico es cuando el suelo pasa de un estado semisólido a un estado plástico. Ahí pase a mi compañero. El ensayo del límite líquido. Es eso, ¿no? Ya, sí. Como primer paso tenemos la preparación de la muestra. Colocar la muestra del suelo en la vasija, amasar y tajar con una espátula. Cuando haya sido mezclada con suficiente agua del suelo, requerirá de aproximadamente 25 golpes de la cazuela de bronce para que se ocasione el cierre. Colocar una porción de la mezcla en la cazuela y hacer un corte en el acanalador. Sacar una tajada de suelo y llevar al horno durante 24 horas. Siguiente. Se va a repetir la operación anterior por lo menos en 2 ensayos adicionales. El objeto de este procedimiento es obtener muestras de tal consistencia que al menos una de las determinaciones del número de golpes requeridos para cerrar la ranura del suelo se halla en cada uno de los siguientes intervalos de 25 a 35, 20, 30 y de 15 a 25. Colocamos en el horno las 3 muestras y dejarlo por aproximadamente 24 horas. Y por último, retiramos las muestras del horno y las pesamos. El ensayo de límite plástico. Para la preparación de la muestra se toma aproximadamente 20 gramos. Se amasa con agua destilada hasta que pueda tomarse con facilidad una pasta homogénea. Se moldea la mitad de la muestra en forma de elipsoide y a continuación se rueda con los dedos de la mano sobre una superficie lisa. La porción obtenida se coloca en cápsulas para posteriormente pesarlo. Le doy paso a mi compañero. En el tema de los cálculos y análisis de resultados, tenemos la determinación del límite líquido por el método multipunto. Este método multipunto significa que vamos a tener tres resultados. Uno de 15 a 25 golpes, luego de 25 a 30 golpes y luego de 30 a 35 golpes. En la prueba número uno, que estas son las pruebas tomadas en el laboratorio, tenemos en la prueba número uno que la ranura se cerró a los 33 golpes y tuvimos un peso húmedo de 18,90 gramos. El peso seco, que posteriormente llevamos esa muestra de 18,90 al horno, tuvimos un peso seco de 14,89. Y dada la fórmula para hallar el porcentaje de humedad, tenemos un porcentaje de humedad de 26,93%. Realizando los cálculos, tenemos que el límite líquido es 27,85%. La número 2 tenemos que se cerró a los 28 golpes.
El peso húmedo de esa muestra es de 15,10 gramos y el peso seco es de 11,41 gramos. Por lo tanto, su porcentaje de humedad viene a ser 32,34 gramos. Su límite líquido viene a ser 32,79 gramos. La prueba número 3 y la última tenemos que se cerró los 20 golpes, la ranura. El peso húmedo tenemos 26 gramos, peso seco 22,78 y porcentaje de humedad 14,14. Y tenemos un límite líquido de 13,76. Acá tenemos la curva que es en base a los parámetros del porcentaje de humedad y el número de golpes. Y acá podemos observar el número de golpes en el filo izquierdo. En la parte superior tenemos el porcentaje de humedad. Y para hallar nuestro límite líquido usamos la siguiente fórmula. A W sub n, que viene a ser representado por el contenido de humedad a n golpes, que podemos ver acá en la tabla, n sobre 25, que es el número de golpes, elevado al factor de 0,121. Y el porcentaje de humedad es el peso del agua muestra menos el peso de seco de la muestra, por 100. Acá tenemos la curva del límite líquido. Esta es una curva que sería trazar una línea a los 25 golpes, porque según la norma, mi límite líquido se encuentra a los 25 golpes, y sería trazar otra línea paralela. No, otra línea perpendicular. Y este sería nuestro límite líquido final. El límite plástico. Igual hicimos 3 pruebas. En el límite plástico tuvimos el peso húmedo de 2,10, peso seco de 1,67 y el peso de humedad de 25,75. En la prueba número 2 tuvimos un peso húmedo de 2,90, 2,12 y 36,79. La prueba número 3, peso húmedo de 1,80 gramos, peso seco de 1,38 y el porcentaje húmedo de 30,43. En este caso, el límite plástico, hacemos un promedio de los 3 porcentajes de humedad y tenemos que es 30,99 de porcentaje de humedad de nuestro suelo, nuestro suelo. El peso específico. Para hacer nuestro peso específico necesitamos el peso del suelo, luego el peso de la parafina que está acá en la imagen, el peso del suelo más la parafina, el volumen del suelo más la parafina, el volumen de mi parafina y finalmente el volumen del suelo, y hallamos nuestra constante K, que es nuestra gravedad específica. Acá interpretamos los resultados. Estos son los resultados tomados en laboratorio. En la prueba número 1 tenemos que el peso del suelo es 100 gramos, como podemos ver en la imagen. El peso de la parafina es 63,60. El peso de la parafina sola. El peso de la parafina más agua es 643,90, como se puede ver en la imagen, en la balanza. Y el peso del suelo más mi parafina más mi agua es 707,5 gramos. El peso de la muestra seca del horno, que esta muestra lo llevamos al horno durante 24 horas para hallar el peso seco, tenemos 400,69 gramos a una temperatura de 21 grados centígrados. Entonces, aplicando nuestra fórmula, que nuestra fórmula dice la gravedad específica es a mi valor A, que viene a ser mi peso del suelo, sobre mi valor B, que es mi peso de mi parafina más mi agua, más mi peso del suelo, menos el peso del suelo más la parafina más el agua. Y con esto tenemos nuestro factor K, que es nuestra gravedad específica. Entonces, nuestra gravedad específica tenemos de 2,75. Mi factor K de mi gravedad específica viene a ser 2,75 de mi suelo tomado. Conclusión. Mediante el uso de las normas AASHTO T89-68 y AASHTO T90-70, también la ACTM D4-T18, se puede determinar los límites de consistencia líquido y plástico. Con estos datos se supo clasificar y determinar el índice de plasticidad de la muestra del suelo. Hallamos el límite líquido de la muestra en los depósitos con humedad diferente y anotando el número de golpes. No voy a compartir pantalla de los datos de los cálculos que se ha hecho en Excel.
Acá podemos ver nuestros cálculos de nuestro límite líquido. A su vez podemos ver la curva, igual la gráfica de plasticidad, que esto es para el límite plástico, el límite líquido, que acá trazamos la curvatura en el punto número 25 y es donde choca donde se hace un grado de 90 grados, un ángulo de 90 grados, en el punto perpendicular. Igual de manera en el límite plástico se halló el promedio y la gravedad específica, ¿no? Y acá están las fórmulas que hemos usado, el límite plástico, porcentaje de humedad y la gravedad específica. Esto viene a ser todo por nuestra exposición y en continuación vamos a mostrarle algunos videos de evidencia de que se ha trabajado en el laboratorio. Y también estaremos presentando el collage. Bueno, eso es todo por nuestra parte, profesor, y espero que haya sido de su agrado nuestra exposición. Muchas gracias. Otro entre 20 y 30 y otro entre 25 y 35. Necesitamos tres puntos. Este es el método de los 3 puntos. Hay otro que es el método de 1 punto. Adriana, ¿llegaste a ver el CPT? No mucho, pues se pasa ¿cómo hace para secarlo? Nos muestra Otra muestra va a tener que agarrar. No, pero igual falta. Muy seco. Pero igual está bien, creo, porque solo es un poquito la muestra. No, es bastante, pero tiene que llenar acá. Tiene que llenar todo horizontal así. ¿A ras? ¿A ras de la boca? Una capa horizontal. Así no. Ya. Así que queda horizontal. Pero igual Cuando falta, tú le pones, pues, claro, mira, tú le pones está un todo- nivel acá aquí, está todo se seco. quede todo a nivel. No mucho, te vas a pasar, ahí. Te vas a- Es que está, Falta. La señora. falta acá. Está muy seco. Pues señora. Yo siento que deberían probar ya a ver si está bien o no. Prueban. Igual si falta le echamos. Y los ranuras. ¿Sí o no? Despacito, poco a poco. Primera vez encimita y luego sacando más abajo. Si lo vas a sacar todo desde abajo, todito se va a deformar. Sácalo poco a poco.